Venimos del capítulo 11, un capítulo tremendo, donde vimos la muerte de Uriah, el esposo de Bathsheba, en un complot organizado por el rey David para tapar su terrible pecado acerca de la infidelidad que hicieron con Bathsheba. Y parecía el crimen perfecto, porque pasó el tiempo y nadie se enteró. Quedó como que había muerto Uriah en un evento de guerra, en el sitio que estaban en Rabat Amón. Entonces era el crimen perfecto. Se quedó con la mujer que amaba, iba a tener al hijo que había sido engendrado ilegalmente. Nadie podía saber de su muerte. La gente que conocía, todos conocían una parte de los que conocían algo, pero nadie sabía el panorama completo, solo David. Bathsheba sabía que tuvo las relaciones íntimas y que estaba embarazada. Joab, su primo, general del ejército, sabía que lo mandó matar a Uriah. La gente que estaba en el palacio sabía que Bathsheba había venido, algunos de ellos, pero ninguno pudo armar todo el panorama completo. Sin embargo, hay alguien que sabe lo que pasa, que tiene una atenta mirada a todo. ¿Y quién es? Dios. Y en aquella época Dios enviaba a sus profetas. Recordemos que hace ya como 2500 años que no hay profetas. Pero en aquella época, estamos alrededor del año 1000 antes de la era común, sí trabajaban los profetas y había uno en la corte del rey David, Natán, que trabajaba como consejero, pero también cuando Dios lo enviaba era el profeta, el hombre que trae la palabra de Dios, o la mujer, en este caso el hombre. Y comenzamos el capítulo. Vaishlach Adonai et Natán el David, vayavo elav vayomer lo, Shenei anashim hayu beir echad ashir veechad rash. Se acerca Natán a David y no viene diciéndole tú eres culpable, sé lo que hiciste, etc. Sino que le viene con una historia, como si precisara un consejo de parte del rey, que no olvidemos que los reyes en Israel en aquella época eran jueces también, y era la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué era lo que venía a proponerle a Natán? Una historia. Había en una ciudad un hombre rico que vivía junto a un hombre pobre. La Ashira Yatzon Ubakar Arbe Meod. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas. Belarashin Kol, que Kipsahat Ketana Asher Kana. Y el pobre solo tenía una ovejita que había comprado y la cuidaba como si fuera un hijito de ella. Mi pitotojal, mi cosotishte, le daba de comer igualito que a un hijo. Bubejekotishkab, la cuidaba, la criaba con gran amor. Batilo que bat, era como su hija. Vayabó Helech leish ashir. Y vino un viajero, alguien que estaba de paso al hombre rico. Beahmol, la caja mitzonó. Y el hombre rico lo invitó a comer, pero le dio pena agarrar de sus cuantiosas ovejas, un mizcaró o de sus vacas, la azota oreja, avalo, para hacer un asadito para el visitante. Entonces, ¿qué hizo? Entonces vio a la ovejita del vecino pobre, esa que era criada como una hija, y la mató y la hizo asadito para el visitante. Tomemos en cuenta acá que este visitante es mencionado de tres maneras diferentes, porque esto que está contando Natán el profeta es una metáfora acerca del pecado hecho por David. David sería el hombre rico, la ovejita sería Bathsheba y el hombre pobre sería Uriah. ¿Y quién sería el visitante? En nuestra tradición se dice que es el ego, el Yetzer Hará. Y el Yetzer Hará a veces se maneja de esta manera astuta. Primero es un Ehelech, es un viajero, alguien que está de paso. Pero al poco rato se convierte en un Oreaj, o sea, en un huésped, un visitante, alguien que ya está invitado. Pero si se le da la chance, se convierte en ¿qué? En un Ish, o sea, en el hombre, en el señor, en el dueño. Si dejamos que el ego siga de largo, no nos atrapa, pero si le damos entrada, de a poco se va convirtiendo en el amo de nuestra vida. Es una gran enseñanza de estar atentos para no abrirle ni siquiera una puertita al ego, porque si hacemos eso, el ego tiene más habilidades que nosotros a fin de cuentas. Y acá, en la historia que contaba el profeta Natán, pasó eso. Y vino el visitante este que se convirtió en el dueño. Y el hombre rico, en vez de comportarse de una manera ética, moral, altruista, fue y mató a la pobre ovejita que era como una hija para el vecino. Vaiharaf David Vaishmeod. Y entonces al escuchar esto, David, que no se daba cuenta de que la metáfora era sobre él, se enojó muchísimo. Vayomer en Natán, Hay Adonai Kiben Mavet. Le dice, vive Dios,
que esta persona merece la pena de muerte, este hombre rico. Evidentemente, por robar una ovejita, la ley de la Torá no es pena de muerte, ni se aplicaría de forma alguna. Pero se está diciendo cómo se enojó de esta manera David, intempestiva, de una forma espontánea, sin razonar que estaba hablando acerca de sí mismo. Pero luego hizo lo que corresponde, que es el juicio legal. Betakipsai Yalem Arbataim, que pague 4 el precio de la ovejita, que eso es siguiendo la ley de la Torá, cuánto habría que pagar. Es que vaya a Sata de Barazé, vaya a Jamal, porque hizo esta cosa y no tuvo compasión. Y acá viene uno de los versículos de los más impresionantes quizás que hay en el Tanaj, y que nos tiene que servir de mucha enseñanza. Porque a pesar de poder estar en riesgo Natán al momento cuando le iba a decir, lo dijo, y que nos sirva de ejemplo para nuestra vida. Vayomer Natán en David, Ataish. Natán, señalando a David, le dijo, tú eres ese hombre. Y notemos acá cómo en el Tanaj es un símbolo que en el Tanaj se hace una separación, por más que sea dentro del mismo versículo, se hace una separación. Puede ser que en ese momento fue que se le cayó la ficha a David de lo que estaba pasando. Puede ser que hubo un momento así como de una tensión impresionante. Quizás David podría reaccionar de forma violenta, o mandarlo matar para silenciar al que sabía todo el asunto, o vaya a saber. Pero los sabios nos dicen que miremos aquí el Salmo 51, escrito por David, en ese espacio que se deja. Y es la Menatzeach Nizur le David, Bebó el Natán a Naví, ayer va el Bacheva. Es cuando el profeta Natán lo fue a ver a causa de las relaciones que tuvo con Bacheva. Y acá vemos la reacción, no era de querer matar a Natán, ni de como hacía Shaul disculparse por sus pecados y encontrar a quien echarle la culpa, ni justificarse, no. Enseguida reaccionó de la manera que era el viejo David, el David que era bondadoso, misericordioso, valiente. Ten piedad de mí, oh Hashem, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión borras mis rebeliones, laven más y más de mi maldad y límpiame mi pecado. Sigue el Salmo 51, no lo vamos a estudiar en este mismo momento, en este video, lo haremos en el futuro si Dios quiere, pero nos da la idea de qué fue lo que estaba pasando por David. Vuelvo a decir, no era ahora víctima del ego al que había dejado enseñorear de su vida, sino que ahora estaba reflexionando y siendo orientado por la Neshama, y estaba haciendo el gran trabajo de reconocer lo mal que había hecho y hacer teshuvá. Por eso quizás, aunque el Tanaj evidentemente dice que pecó, y el propio David reconoce que pecó y Dios lo castigó por esto, nuestros sabios en el Talmud dicen, todo aquel que dice que David pecó se equivoca, en Masejet, en Shabbat. Pero quizás no están queriendo decir como una justificación de que en realidad David no pecó, sino que como aquel que hace teshuvá sinceramente se le perdonan sus pecados, quizás eso es lo que no está queriendo decir el Talmud. No es una justificación que para tratar de tapar lo intapable, sino que nos está diciendo, reconoció su error, hizo lo necesario para hacer teshuvá, pagó lo que tenía que pagar, como ya lo veremos más adelante. Por tanto, no tenemos que seguir considerándolo un pecador, porque una vez que uno hace teshuvá, el pecado ya no debe ser señalado, ya está solucionado. De hecho, el que hace teshuvá realmente crece gracias al pecado. No es que tengamos que pecar, pero si pudimos a través de la teshuvá modificar las consecuencias del pecado, no es correcto venir e insistir diciéndole al pecador, tú eres un pecador, etc. Ya es un ex pecador, ahora es una persona nueva. Todo eso por este espacio en blanco en el versículo, cuando Natán le dijo, tú eres el hombre. Ko amar Adonai lo Israel, anoji mashki meshachtija lemelech al Israel, vanoji itzaltija miad Shaul. Le dice Dios a David, yo fui el que te ungí como rey de Israel, yo te salvé todas las veces que Shaul te quiso matar. Y yo te hice señor de la casa del rey anterior, y yo te hice el señor de sus mujeres, y te hice rey de Israel y de Judá, y no solamente eso, sino que te estuve haciendo un montón de bondades aquí y allá. Madúa Bazita, et dvar Adonai la sotará beinai. ¿Por qué hiciste entonces ese menosprecio a lo que Hashem manda? ¿Por qué hiciste el mal a ojos de Dios? ¿No era suficiente con todo lo bueno que Dios te había dado, acaso?
Uriah, Agití y Kita Bajereb, tú eres el culpable de haber matado a Uriah con la espada. Si bien murió en la guerra, acá se lo acusa directamente a David. Bet Ishto, la casta lejalishá, y tomaste a su esposa como mujer. Beotó Aracta, lo mataste, Vejere Bene Amón, a través de que lo mataran los amonitas. Beatá Alota Surgirev, mi Beiteja Adolam. Por eso, una consecuencia de este acto es que va a haber violencia en tu familia. No se apartará la espada de tu casa. Ki Bezitani, Batikaje Teshet Uriah, porque me menospreciaste y agarraste a la esposa de Uriah, Liot Lejale Isha, para que sea tu esposa. Koamar Adonai, Neni Mekimaleja, Rahami Beiteja, por eso habrá mal en tu propia casa, Belakachtet Nasheja la Ineja, y entonces también tus mujeres serán tomadas delante de ti como tú tomaste la del prójimo. Beshahab Imnasheja la Ene Hashem Shazot, y se acostarán con tus mujeres públicamente otras personas. Que atá cita basater, tú lo hiciste en secreto, Bani zeta ahora ze, neget kol Israel beneged Hashemesh. Pero yo lo voy a hacer que esto sea público y todo Israel lo vea y sea de una forma abierta. Vayomer David el Natán, Hatati la Donai. Y David dice, sí, pequé contra Dios. Y nuevamente el espacio en blanco. Nuevamente David reflexionando y sincerándose hacia una teshuvá verdadera. No una reacción superficial de que me arrepentí, pero en realidad no, sino que es muy profundo su dolor en este caso y por eso pide realmente perdón. Vayomer Natán el David, Gama Donai, Evir Hatateja Lotamut. Y Natán le dice, Dios te ha perdonado, tu teshuvá sirve, no morirás por causa de esto. Efes, Kinietz Niatza Etove Adonai, Badavarazé. Pero tú con tus actos provocaste que los enemigos de Dios blasfemaran, maligeran a Dios cuando le ganaron a Uriah y empezaron a mofarse de Dios, a burlarse de Dios y de sus cosas. Gama Bena Ilot Leja Motiamut. Entonces, este niño que está por nacer o que ha nacido recién morirá. Vayelech Natán el Beito. Y se fue Natán a su casa. Cuando David había dicho 4 a cambio de 1 de la ovejita, realmente murieron 4 hijos de David de forma o joven o violenta, 4 a cambio de 1. Y es cierto que la violencia no se apartó de su casa y también que hubo muchos actos sexuales violentos en su casa, cosa que iremos estudiando. Natán se fue y David no lo mató, David no le hizo nada, como podría haberle hecho en otra oportunidad algún otro rey. Baigof Adonai Etayelet. Y Dios hirió al niño, ayer Yaldá Esheturiale David Bayanash, y que se quedó muy enfermo el niño. Baibakesh David et Elohim Beadanar, y Dios pidió a Dios para que el niño se salve. Bayatzom David Zom, y hizo un ayuno, Ubá Belán de Yahabarza. Y entonces se pasaba tirado en el piso como en una señal de duelo, apenado y ayunando pidiendo a Dios. Acá cuando dice que Dios enfermó al niño, debemos entenderlo también de la siguiente manera. Probablemente el estrés que tuvo Bathsheba con toda la historia, de haber quedado embarazada sin que su marido esté presente, de no saber qué iba a pasar, luego de que su marido murió, luego de que ella quedara viuda, luego de que ella no sabía qué iba a hacer con su vida y con el bebé, luego que fue llevada a la casa del rey y se convirtió en su esposa. Probablemente todo eso generó una tensión y generó todas unas reacciones químicas que provocaron alguna malformación en el feto. Es lo más probable. Y de última, siempre todos los actos que son así como naturales, la gente los puede perfectamente atribuir a Dios, como hace el Tanaj. Si se puede estudiar cuáles son las causas, igual sigue siendo Dios la última causa o la primera causa de todo. Acá hay formas de decir que no fue Dios el que enfermó al niño, porque el niño en realidad no tenía culpa de nada, así que no tenemos que estar diciendo Dios es el culpable de la muerte del niño. En realidad fue un acontecimiento muy desgraciado, provocado por toda esta situación horrible, generada por David y por Bathsheba. Y cuando David está haciendo este duelo previo a la muerte, este ayuno, nos enseña que pidamos a Dios, que hagamos actos necesarios para que Dios se apiade, y a veces la cura aparece aunque uno no la espere. Y también, si no aparece la cura de una enfermedad, si la persona vive un poquito más, quizás ese poquito más era lo necesario para cumplir su misión en la vida. En este caso, ¿qué pasó?
Vayakumu Zignebeto Alav, Lakimo Minaret, Velo Abba, Velo Bara, Itam Lahem. Los consejeros se le acercaban y decían: David, el niño no murió, no estés haciendo duelo, no te estés así como mortificando, venía a comer con nosotros. Pero no quería ir a comer con ellos, tampoco les iba a explicar lo que estaba pasando detrás de todo el asunto, la muerte de Uriah, etc. Lo que él quería era seguir con su estado de duelo, aunque no haya fallecido aún el niño, como una forma de contrición. Vaya Yomashevi, vaya Mutayalel. Y el niño murió el séptimo día. Vayeru Abdei David Lagirlo. Y tuvieron mucho miedo los siervos de David de decirle, porque si dijeron, sí, cuando estaba enfermo el niño, David estaba haciendo duelo y estaba tan mortificado y tan amargo, imagínense cómo se va a poner David cuando se entere que el niño murió. Puede pasar algo horrible. Entonces estaban hablando entre ellos, murmurando, cuchicheando, no sabían qué hacer, pero él los vio y les dijo: Meta y él, Beazarra, si le decimos puede ser, Bayar David, que Abadab, David vio que sus siervos estaban hablando, Vayaben David Kimet, y entendió David que el niño había muerto. Vayum David el Abadab, a Meta y él, y David le dijo a sus siervos: ¿murió el niño? Y ellos sencillamente dijeron: Met, murió. Vaya con David Mearetz. Y entonces pasó lo impensable nuevamente. David se levantó, Bailhatz, Vayhalef Simlotav, se cambió, se bañó, se puso los ungüentos, se vistió con otras ropas, como si no hubiera duelo. El niño había muerto, pero no había duelo. Vaya Adonai, fue a la casa de Dios, y adoró a Dios ahí. Y luego fue a su casa y comió, y le pusieron la comida y comió normalmente. Y esto era como inentendible, por eso sus siervos preguntaron: Mada, Barazea, Yeracita, ¿por qué estás actuando así? Mientras el niño vivía, vos estás ayunando y llorando como si estuvieras de duelo, y ahora que murió te levantas y comes. ¿Cómo puede ser? Una respuesta, no es la que dice David acá, pero una respuesta es: cuando el niño, Dios no permita, muere antes, niño o niña, muere antes de los 30 días, no hay obligación de hacer ningún duelo de forma legal dentro del judaísmo. Si los padres quieren hacer duelo, están en su derecho de expresar su dolor. Pero hasta los 30 días se considera que los niños aún están en un periodo que no se sabe si van a vivir. Por eso, si el niño murió al séptimo día de nacido, es evidente que no tenía obligación de estar haciendo el duelo de forma legal. Pero David da otra explicación aparte que es muy, muy, muy profunda y que la tenemos que tener siempre nosotros presentes en todo momento de desgracia, sea una desgracia como la muerte de un familiar o otra desgracia, que es esta. Bayomer, Samti, que dijo: mientras el niño estaba vivo, por más que estuviera enfermo, yo estaba ayunando y estaba llorando, y estaba pidiendo perdón y estaba pidiendo por su salud. Kiamarti, mi odea, Behanani, Adonai, Behayale. Con todo esto, quizás Dios se compadezca de mí y el niño viva, se cure. Betá, Met, Lama Zanitzam, pero si ahora el niño murió, ¿para qué me sirve ayunar? Aujal, la Shivood, ¿acaso lo voy a poder hacer volver con esto? Aniol Lejelab, si yo me sigo mortificando, yo voy hacia él, Beulo y Ayubelay, y él no va a volver a mí. O sea, no hay necesidad de estar mortificándose por las cosas malas que nos pasaron. Está bien sufrir, por eso hay un periodo de duelo establecido. Está bien reconocer que hemos perdido a un familiar, que hemos perdido el trabajo, que hemos perdido lo que sea, pero no hacer de eso un drama que nos termine agobiando y matando o enfermando a nosotros mismos. Hacer un duelo dentro de unos límites saludables, que sea un duelo que nos permita expresar el dolor y sacarlo de dentro para de esa forma poder seguir avanzando. No olvidar al difunto, no despreciar ese hecho, pero tampoco mortificarse de tal manera que uno termina enfermándose y muriendo. Entonces, con gran sabiduría dijo: mientras estaba vivo hice lo posible para que se sanara. Ahora que murió, ¿qué puedo hacer yo por él? Puedo rezar por él, pero no es necesario que me pueda maltratar a mí mismo, porque no voy a conseguir nada. Vainahem David et Batsheva Ishto, y fue a consolar David a Batsheva. Vaya Boelea, y tuvieron un romance. Vaishkabimá, se acostaron. Batelet Ben, y concibieron un hijo. Batikrach Mo Shlomo, y le pusieron por nombre Shlomo, Baonai Ahebo. Y Salomón era este niño y Dios lo amaba. Baishlach Beyat Natan Naví, Baikrachemo y Edidia. Pero el mensaje que recibieron de parte de Natán es que el nombre de Shlomo en realidad es Yedidia, que quiere decir
que quiere decir el querido de Dios. Ese era el nombre que Dios quería que tuviera Shlomo, y ese fue el nombre de Shlomo. Shlomo puede ser el nombre que haya puesto su mamá, o es el nombre que adquirió siendo rey. Pero el nombre que Dios le puso es Yedidia, el querido de Dios. Notemos que Yedidia está también la palabra ahí, querido, y está también la palabra David. David también es querido, pero en este caso es el querido de Dios. Termina esta historia, pero la historia de aquel sitio que habían puesto en la ciudad de Amón Rabat no había terminado. Entonces, Bailahem Yoab Rabat Bene Amón, Bailcó de tierra Meluja. Estaba Yoab haciendo el sitio y por fin la estaba por capturar. Baishlach Yoab Malachim el David. Entonces envió Yoab mensajeros al rey David. Bayomer Nilhamti Berrabá Gam Lachati Etir Amaim. Estuve luchando contra esta ciudad mucho tiempo, ya he tomado, está por caer. Bata Esof Etieteram. Entonces vení tú, David. Reuní a los soldados, bajané al hilo de Belojda, y entonces acampá y tomala tú. Ven el Kodanietair, para que no sea yo el que tome la ciudad, Benikrash Mialea, y no sea yo el héroe de haberla hecho caer. Notemos la grandeza de Yoab. No es la primera vez que Yoab se comporta de esta manera positiva hacia David, no es la última tampoco, sin embargo, David lo mandó matar en su momento. Ya veremos, si Dios quiere, también por qué. Pero en este caso, notemos la grandeza, como la victoria no la quería para sí mismo Joab, sino que fuera del rey. Vayesof David et kola Vayelech Rabata. Entonces David se puso a cargo del ejército, cosa que no había hecho en este momento. Si hubiera hecho desde el principio, no hubiera pasado toda esta historia con Bacheva. Bailajem Bael Kedea. Y tomó la ciudad. Baikaje Tateret Malkam, Meal Royo, Mishkalaki Karza, Beben Yekará, y entonces él fue el que tomó la corona, y era muy pesada, y tenía piedras preciosas, batea al Royo David, y la quedó para él, Ushla Lair, Otzi, y sacó mucha riqueza de esa ciudad. Beta Ama Sherba, Otzi, Bayasem, Bamegerá, Bajaratzia Barzel, Ubamegzerot, Barzel, Beevirotam, Va Malben, Bejen Yasel, Jola Reune Amón, Vayashov David, Bejol Am, Yerushalayim. Y entonces los puso como siervos a los amonitas a que trabajaran en trabajos de esclavitud, y hizo lo mismo en todas las otras ciudades. Fue una gran victoria para David y que regresó con el pueblo a Yerushalayim.